Vamos a ir viendo cómo cómo el primer militarismo se va a surgir, o sea, cómo va a ser en realidad el Perú después de la primera, bueno, después de la independencia y inicio pues de su gobierno, ¿no? Es importante que nosotros nos demos cuenta de ello. A ver. Entonces, chicos, yo les estaba hablando la semana pasada de que España había entrado en crisis, ¿verdad? Les había contado que España había tenido ciertos problemas, ¿no? Y ante esto, España no va a poder solucionar pues muy bien sus conflictos, ¿no? Que va a ir teniendo. Entonces, por esa razón de eh, que todo lo que ocurre que todo lo que ocurre en España va a tener implicancia, ¿no? En lo que va a ser, muchachos, la, la región pues del Perú, ¿no? Va a ser importante eso. Ujú. Bien, chicos. Ahí está. Entonces, hoy día vamos a hablar acerca ya de la independencia como tal. Vamos a ver cómo se fue consolidando la independencia. Así que bienvenidos una vez más, chicos, al curso de Historia del Perú, ¿eh? Espero que hoy día tengamos un curso muy bien elaborado y muy positivo, ¿eh? Bien, chicos, recuerden por favor que la independencia es un proceso donde se va a dar una guerra y esta guerra va a ser dirigida por los criollos, ¿bien, chicos? ¿Quiénes son los criollos, muchachos? ¿Quiénes son los criollos, chicos? ¿Quiénes son los criollos? Los hijos de los españoles nacidos en América. Muy bien, excelente. ¿Y el criollo, y el criollo, chicos, qué había desarrollado? O sea, qué tenía el criollo importante? Tenía haciendas, sí, tenía dinero, ¿no? Tenía rangos, ¿no? Y el criollo había sido perjudicado con las reformas borbónicas. ¿Alguien recuerda cómo? Muy bien, no acceder ¿A qué cargos? ¿Qué cargo tenía? ¿Qué cargo tenía? Claro, muy bien, era oidor de la Real Audiencia, muy bien, claro que sí, muy bien, excelente. Entonces, lo que va a ocurrir aquí, chicos, es en realidad de que el criollo, chicos, los criollos querían rebelarse a España, la mayoría de criollos querían rebelarse a España, chicos, ¿sí o no? No, no querían rebelarse a España, ¿no? ¿Por qué? Claro, querían reformas nada más, ¿verdad? Claro, querían reformas, no querían romper con España, ¿no? Y no querían romper con España por una sencilla razón, pues muchachos. Ellos habían sido beneficiados por España. Recuerden de que aquí había cierto fidelismo, ¿no? Cierta fidelidad, ¿no? Bien, chicos, muy bien. ¿Y por qué ocurre eso? Porque a España, bajo el modelo del virreinato, perdón, al criollo, mediante el modelo del virreinato, le había favorecido mucho las medidas que se habían tomado, ¿no? Bien. Pero ¿cuáles son las causas, chicos? Pero llega un punto en el que ya no hay vuelta atrás, ¿no? De que ya la relación se rompe completamente y se va a generar, pues, ¿no? La guerra, ¿no? Ahora, yo te pregunto, ¿los limeños apoyaban la independencia, sí o no? ¿Sí o no? No, ¿por qué no? ¿Por qué, chicos? ¿Por qué no apoyaban la independencia?
¿Por qué, chicos? ¿Alguien sabe? ¿Por qué el criollo de Lima no buscaba tanto el tema de la independencia? Claro, pues porque ellos habían tenido ciertos privilegios, ¿no? Ellos habían sido beneficiados, ¿no? Entonces, por esas razones de que de que no tenían tantas intenciones de la independencia, ¿no? Pero a pesar de eso, la cosa va a cambiar cuando, cuando se empiece a dar, pues, los movimientos, ¿no? Ciertos criollos están en contra de eso. ¿Están en contra de qué? ¿Del favorecimiento de algunos de ellos? O sea, es que habían criollos de ambos lados, Andrea. Habían criollos a favor de la independencia, habían criollos en contra de la independencia. Y esto va a ser algo que quiero que entiendas desde ahora. A nosotros nos han dicho en el colegio, y no sé, porque yo voy a recordar mi época colegial, pero a mí, por ejemplo, me decían de que la guerra de independencia fue una guerra entre españoles y peruanos. Españoles abusivos, peruanos patriotas, ¿no? Y eso no fue así. Yo les pregunto, ¿cuántos soldados envió España a defender el virreinato? ¿Cuántos españoles mandó? ¿Cuántos vinieron? Cero. ¿Cuántos barcos vinieron a defender el virreinato? Nada, pues muchachos, nada. No vino nada. No vino nadie, pues chicos. Entonces, profe, entonces, ¿por qué demoró tanto la independencia? Porque había gente que el virreinato le convenía. ¿Se dan cuenta? Si tú le preguntabas a alguien aquí, tú le preguntabas, ¿tú qué eres? ¿Qué te respondía? ¿Te decía, soy peruano? No, te decía, soy criollo, soy mestizo, soy mulato, soy sambo, ¿no? Soy indígena, soy cacique, etcétera, ¿no? Nadie te decía, chicos, soy peruano, ¿no? Bien, chicos, entonces, eso es algo que ustedes tienen que tener claro, ¿no? Tienen que tener claro, muchachos, que aquí el sentir de peruanidad, ¿no? El sentir de que haya, ¿no? Todos somos peruanos, todos vamos a lograr grandes cosas, eso es un poco complicado, ¿no? Entonces, no había todavía ese sentir, ¿no? No había todavía esa idea de peruanidad, ¿no? Y muchachos, claro, la identidad todavía no se daba, ¿no? Y es más, yo te voy a decir la verdad, todavía no se daba con el pasar del tiempo, ¿ah? En la guerra cochina tampoco se tenía, ¿no? ¿Bien? Entonces es importante, muchachos, de que la, de poder entender ello para poder saber de que de que la guerra, ¿no? De independencia, por eso es que costó tanto, ¿bien, chicos? Bien, bien, muchachos. Bien, chicos. Ujú, ahí está. Ahora, ¿cuáles son las causas de la independencia? La influencia de la ilustración, que obviamente tuvo lugar, ¿no? La ilustración, las ideas de libertad, ¿no? Las ideas de la soberanía popular, la división de poder, ¿no? Etcétera, ¿no? Luego está también la influencia de las 13 colonias, ¿no? Y de la Revolución Francesa, que claro, fueron movimientos que terminaron generando pues el sentir por parte de la población norteamericana, que también va a tener eco. La invasión napoleónica a España, que también debilitó las fuerzas españolas, hizo que España pues se concentrara más en lo que estaba ocurriendo en la península en vez de lo que ellos estaban teniendo, ¿eh? En vez de lo de que pasaba en América. Y también el interés pues de la expansión comercial inglesa, ¿no? Inglaterra buscaba lógicamente tener
una participación, ¿no? Ahora, ¿por qué? Porque Inglaterra tenía, era la fuerza, chicos, económica del momento, ¿no? Estados Unidos, perdón, Inglaterra había tenido, muchachos, una victoria muy importante, que fue la victoria en la batalla en el combate de Trafalgar, donde derrotó a los franceses y a los españoles, y con eso, pues, tuvo un importante fortalecimiento de las rutas comerciales. Entonces, Inglaterra tenía presupuesto, tenía recursos, ¿no? Tenía en este caso también tenía también flotas, ¿no? Pero necesitaba aumentar el comercio, ¿no? Y España había consolidado, pues, ¿no? O había preferido, mejor dicho, ¿no? La presencia de la, del comercio con España, ¿no? El monopolio comercial. Entonces, Inglaterra ve con buenos ojos, ¿no? Esa ruptura, ¿no? Ve con buenos ojos que eso se podría romper, ¿no? Bien, chicos, ahí está. Profe, ¿qué más? Bueno, todo esto va a tener lugar, muchachos, a que estalle, pues, la revolución, ¿no? A que estalle esta guerra, ¿no? Bien, chicos, y pues todo ello conllevará a que la situación, ¿no? La situación se rompa, pero vuelvo a repetirles, la independencia no va a ser directamente en Lima. Los criollos que se van a incomodar son criollos provincianos, son criollos de las provincias. Y poco a poco, muchachos, y poco a poco van a empezar a llegar a Lima porque también van a ver intereses de otros personajes. Por ejemplo, San Martín, don José de San Martín, que de la región de Mendoza, desde el Virreinato de Río de la Plata, va a llegar a Perú. Y también, pues, posteriormente, quien va a llegar al Perú va a ser Simón Bolívar, ¿eh? Bien, chicos. Bien, chicos. Bien, chicos. Ahora, esto no les conté la semana pasada sobre los famosos precursores, ¿no? ¿Quiénes son los precursores, muchachos? ¿Quiénes son los precursores? Solo lo dice precursor, antes de, ¿no? Los precursores son los que están antes de, ¿no? Entonces, los precursores, muchachos, son intelectuales, ¿no? Son gente que está preparada, ¿no? Gente intelectual, gente que ha sido capacitada, gente que ha desarrollado, ¿no? Un pensar, ¿bien? Y que obviamente su influencia es por parte de la ilustración. Pero yo les pregunto, hay dos tipos de precursores. Precursores separatistas, o aquellos que quieren romper con el sistema, y precursores reformistas, que son los que quieren cambios solamente, pero manteniendo el modelo español. Pregunta, ¿qué abundaba más en el Perú? ¿Separatistas o reformistas? Reformistas, sí. La mayoría, chicos, eran reformistas. O sea, la mayoría querían solamente una reforma. Unanue, por ejemplo, ¿era separatista o reformista? Unanue era, muchachos, era solamente un reformista, ¿no? Claro, bien. Acá abundaban más reformistas, ¿no? Algunas personas que querían, pues, algunas personas que querían cambios, pero no querían romper con el sistema español, ¿no? Y también habían separatistas. A ver, chicos, reformistas tenemos, por ejemplo, a Hipólito Unanue, ¿no? Unanue era reformista. ¿A qué se dedicaba Unanue? ¿Qué profesión tenía Unanue? Era médico, claro, muy bien, Tatiana, él era médico, ¿no? Y al ser médico, muchachos, recuerden de que Unanue tiene ciertas discusiones con San Marcos, ¿no? Por algunas reformas que se habían dado, ¿no? Él quería aplicar una serie de reformas, no se llegan a aceptar, ¿no? Y por esas razones que Unanue crea su propia escuela de medicina. ¿Alguien sabe quién es, cómo se llama la escuela de medicina?
La Escuela San Fernando, muy bien, claro. Muy bien, chicos. La Escuela San Fernando, ¿no? Hoy día, ¿qué es San Fernando? ¿Qué es San Fernando, chicos, el día de hoy? San Fernando el día de hoy es la Facultad de Medicina, ¿no? Claro, es la Facultad de Medicina de San Marcos. Bien, y ese es el proceso en el cual este se da, ¿no? Bien, muchachos. Luego también aparece la, otro reformista, por ejemplo, José Baquíjano y Carrillo. José Baquíjano y Carrillo era el docente, digamos de esta forma, de mayor jerarquía en San Marcos, ¿no? Chicos, yo siempre les digo, ¿no? O sea, o sea, no se puede hablar del Perú si no se habla de San Marcos, ¿ah? No es porque sea mi universidad, ¿eh? Yo muchas veces también discrepo con algunas ideas de San Marcos, ¿ah? Pero San Marcos tiene historia, pues chicos. Tiene algo que no tienen las demás universidades. Tiene historia, ¿no? Ah, muchachos. Bien, ahí está. Ahora, ¿qué más? José Baquijano y Carrillo, chicos, tuvo una obra conocida como Elogio del Virrey Jáuregui, donde pues critica duramente, ¿no? Lo ocurrido con Tupac Amaru II, ¿no? El castigo que se le aplicó a Tupac Amaru II y la dureza que correspondió a ello, ¿no? Luego otro personaje importante, chicos, fue Toribio Rodríguez de Mendoza. Toribio Rodríguez de Mendoza era el rector, ¿no? Era el encargado de la Escuela San Fernando. ¿Alguien sabe qué es la Escuela San Fernando? ¿Alguien que sabe, chicos, qué es el Comité de San Carlos? San Carlos, perdón, San Carlos. Hoy día, ¿qué es el Comité de San Carlos? No es San Fernando, ¿ah? El Comité de San Carlos es la Casona, claro. Bien, chicos. Bien, chicos. Bien, chicos. Ahí está, ¿no? Y la Casona fue fundamental, pues, chicos. San Carlos fue fundamental. ¿Qué reunión se tuvo en San Carlos? ¿Alguien sabe? ¿Alguien sabe qué reunión se tuvo en San Carlos importante? Nadie, no te preocupes. Se hizo la primera reunión, pues, muchachos, del Congreso para elegir el modelo político del Perú independiente. Pues te digo, chicos, San Marcos es importante para la historia del Perú, ¿ah? Sin lugar a dudas. Bien, chicos, y así como habían reformistas, habían también separatistas. Los separatistas eran aquellos que querían romper completamente con el sistema, pues, ¿no? Que no estaban de acuerdo con ello. Ahora, ¿te acuerdas a qué orden religiosa expulsó el rey Carlos III? A los jesuitas, muy bien, excelente. ¿Y los jesuitas se dedicaban a qué, chicos? ¿A qué se dedicaban los jesuitas? ¿En qué labor fuerte tenían los jesuitas? En la educación, muy bien, excelente, en la educación. Perfecto. Bien. Y al tener pues una fuerte influencia en la educación, los jesuitas, para la corona al menos, fueron un peligro, ¿no? Por eso es que los terminan sacando, ¿no? Ahora, un jesuita, por ejemplo, que se encontraba aquí, era el jesuita llamado Juan Pablo Vizcardo y Guzmán. ¿Eh?
el famoso Juan Pablo Vizcarra de Guzmán. Y Juan Pablo Vizcarra de Guzmán, muchachos, era un jesuita que va a escribir una obra, va a ser separatista después, ¿no? Pero va a escribir una obra, chicos, fundamental, ¿ah? Él tiene una obra titulada Carta a los españoles americanos. Chicos, Carta al español americano. Pregunta, ¿quién es el español americano? El criollo, pues, muchachos, claro, ¿no? Es una carta al criollo, donde se le va a indicar al criollo que el criollo tiene que liberarse, ¿no? O sea, se le va a dar ciertas facilidades para el criollo, para que el criollo se libere, ¿no? Ujú. Muy bien, chicos. Bien. Ahora, otro separatista también es, por ejemplo, José de la Riva Agüero, que luego se convierte en primer presidente del Perú, ¿no? Etcétera. Bien, chicos, bueno, errores criollas creo que ya lo habíamos visto la semana pasada, ¿no? Está la de Francisco de Sela, la de Crespo y Castillo, la de Enrique Payardelli, ¿no? La de Samuel Angulo, ¿no? Bien, chicos. Bien, chicos. Bien, chicos. Ahí está. Y ahora sí, vayamos, chicos. El fracaso de los intentos independentistas criollos, ¿no? Marca una idea clara, ¿no? O sea, se necesita apoyo foráneo, ¿no? Así que va a venir San Martín, chicos. ¿San Martín de dónde es, muchachos? ¿De dónde es San Martín? Claro, es de Argentina, ¿no? Es del Río de la Plata. Excelente, muy bien, chicos. Y yo les pregunto algo. ¿Por qué San Martín quiere venir al Perú? Ah, muy bien, claro. Porque Lima es el centro de qué? Es el centro del virreinato, chicos. ¿Qué pasa si Lima no se libera? Sí, ¿qué pasa si no se libera? Nadie se libera, ven, chicos. Claro. Si no se libera, muchachos, el, si no se libera el Perú, muchachos, toda América corre riesgo, muchachos, de que, que vuelva a tomarse el control, ¿no? Que vuelva a tomarse el control, muchachos, España, pues, ¿no? Es por eso que era un peligro, ¿no? Era un peligro. Entonces, desde Argentina, desde el Río de la Plata, eso se va a entender, pues, ¿no? ¿Bien? Entonces, eso se va a entender y se va a mandar se va a mandar a San Martín. Pregunta. San Martín San Martín, chicos, San Martín es el primer intento bonaerense de liberar el Perú. No, ¿cuántos intentos antes hubo? Cuatro, sí. Ah, o sea, antes de San Martín, tres. Con San Martín, cuatro, ¿no? Bien, chicos, a ver. Primero vino, por ejemplo, Castelli, que intentó unir su rebelión bueno, su avance con Francisco de Sela. Luego vino Belgrano, ¿no? Que intentó, pues, unirla con Payardelli. Luego vino Rondiu que es que también, pues, terminó fracasando. Y esos tres intentos previos a San Martín fueron intentos que fracasaron por una sencilla razón. Ellos intentaron ingresar al Perú por el Alto Perú. ¿Cuál es el Alto Perú, chicos? Bolivia, bueno, actualmente Bolivia, ¿no? Es la provincia, pues, del Alto Perú, ¿no? Provincia peruana, ¿no? Entonces, en el Alto Perú, muchachos,
eso generaba mucho desgaste, pues, ¿no? O sea, los soldados tenían que subir hasta el altiplano, desgastarse, ¿no? Y todavía tener el ataque, pues, de la gente de la sierra, que también era gente belicosa, ¿no? Entonces, por esa razón es que los intentos anteriores fracasaron, ¿no? Fracasaron completamente. Ahora, ahora, muchachos, ¿qué va a ocurrir? San Martín va a entender claramente que el camino no es el Alto Perú, ¿no? Así que San Martín va a querer cruzar los Andes, ir a Chile, liberar Chile, y después de eso, muchachos, y después de eso, venir al Perú, ¿no? Por esa razón es que San Martín crea un ejército llamado el ejército, chicos, de los Andes, y cruza la cordillera. El desgaste va a ser duro, sí, pero va a cruzar la cordillera. Cruza la cordillera, llega a Chile, chicos, y ahí van a haber enfrentamientos, ¿no? ¿No? La batalla de Cancha Rayada, por ejemplo, ¿no? Pero sobre todo la batalla de Maipú, ¿no? En la batalla de Maipú, muchachos, San Martín va a obtener una victoria importante y con esto va a sellar la independencia de Chile, ¿bien? Ahora, cuando Chile es independizado, ¿quién va a dirigir a Chile? ¿Quién va a ser el que dirija a Chile, chicos? ¿Quiénes van a ser los que dirijan Chile? ¿Alguien sabe quién va a dirigir Chile? No, Cochrane, no. O'Higgins. Claro, Bernardo O'Higgins. Muy bien, chicos. Muy bien. O'Higgins es en este caso, muchachos, el que termina liderando ello, ¿no? Ahora, hay algo en Chile que no hay en el Perú. ¿Qué cosa es eso? Es que en Chile, muchachos, los chilenos van a coincidir, ¿no? Van a coincidir con que O'Higgins era la persona que tenía pues que continuar, ¿no? Algo importante eso, ¿no? O'Higgins se coincide, ¿no? O sea, llegan a un acuerdo, ¿no? Y O'Higgins lidera pues la primera parte del gobierno chileno, ¿no? Esto, ¿saben qué, chicos? Es interesante, ¿sabes por qué? Porque, porque ese es algo diferente que va a tener el Perú, ¿no? El Perú va a tener ese problema, ¿no? Que el Perú no va a tener un consenso, ¿no? No va a tener un consenso, ¿no, chicos? Bien. Ahora, cuando San Martín llega a Chile, lo independiza, ¿no? Pide el apoyo, obviamente. Y ante esto, muchachos, San Martín lo que va a agarrar y va a hacer es solicitar el apoyo de los chilenos, ¿no? Va a solicitar el apoyo de los chilenos, muchachos, y con el apoyo de los chilenos, pues se va a llegar a qué? Se va a llegar a financiar, ¿no? Y va a ir, ¿no? Bien, chicos, ahí está. Ahora, ¿qué pasa acá? Ojo, cuando llega ese dinero, muchachos, San Martín contrata ¿a quién? ¿A quién lo trae? ¿Quién contrata, chicos? A Cochrane, muy bien, claro. ¿Y quién era Cochrane? Cochrane, ¿qué cosa era, chicos? Cochrane era, Cochrane era, chicos, un mercenario, un mercenario. Cochrane era una persona que venía contratada, ¿no? Era un marino experto, ¿no? Cochrane llega, Cochrane bloquea el Callao. No solamente cuando bloquea el Callao, cuando bloquea el Callao, también Cochrane va puerto por puerto, ¿no? En la costa peruana para ver en dónde la predica de la independencia es más aceptada, ¿no? Y eso es lo que logra hacer Cochrane, ¿no? Cochrane bloquea el Callao y también pues indica los puertos donde San Martín podría llegar y la idea de independencia es aceptada, ¿no? Así que
San Martín de esta manera va a Paracas, desembarca en Paracas y establece su primer cuartel en Pisco. Ahí está pues ese cuento de Valdelomar que habla de que San Martín soñó con la marihuana, ¿no? Y que hizo pues que la bandera del Perú sea roja y blanca, ¿no? Y todo lo demás, ¿no? Bien, chicos, cosa que ya te conté que es falso, ¿no? Bien, chicos, ahí está. Ahora, cuando San Martín llega, chicos, cuando San Martín llega a Ica, ¿no? San Martín agarra, ¿no? Y se entera el virrey que está en Lima, en Ica, perdón. ¿Quién es el virrey aquí, chicos? ¿Quién era el virrey cuando San Martín llega a Ica? El virrey es Joaquín de la Pezuela, muy bien. Joaquín de la Pezuela. Excelente, bien, chicos. Y les pregunto, ¿Joaquín de la Pezuela, muchachos, va a hacer algo para detener el avance de San Martín? ¿Sí o no? Sí, claro que sí. Muy bien, claro que sí. ¿Y qué es lo que va a hacer? ¿Va a qué? Va a convocar a una reunión. Esa reunión es en Miraflores. San Martín no asiste a esta reunión porque siente que lo van que lo están, que lo, que lo pueden traicionar, ¿no? Y también el virrey siente lo mismo, ¿no? Ante esto, muchachos, solamente mandan a un emisario, a unos representantes, ¿no? Claro, San Martín lleva arenales, claro, lleva arenales, ¿no? ¿Y quién va por el lado del virrey? Hipólito Unanue, muy bien, chicos. Hipólito Unanue, muchachas. Bien, muy bien, chicos. Ahora, profe, pero Unanue no era precursor, o sea, no era pro independencia. No, Unanue era una persona que buscaba cambios. Profe, entonces por la pura lo pegué yo en mi cuaderno de primaria, pensando de que era un gran libertador. No, Unanue era un reformista, de muchachos, ¿no? Era un reformista. O sea, Unanue agarra y quería cambios, pero si el cambio era con el virrey, no pasaba nada, ¿no? Ahora, Unanue va a ser camaleónico. Unanue va a estar en el bando del virrey, luego va a estar en el bando de San Martín y luego va a estar en el bando de Bolívar, ¿ah? Pero que es un traidor. No, no es un traidor. No es un traidor. ¿Saben por qué? Porque Unanue era médico, pues chicos. O sea, quien estuviese cerca, quien llamar a Unanue es llamar a la intelectualidad, pues, ¿no? Y a la gente que respaldaba, ¿no? El tema de la intelectualidad, ¿no? Unanue era un intelectual muy reconocido. Bien, chicos, entonces cuando se da la conferencia de Miraflores, ¿no? Cuando se da la conferencia de Miraflores, los representantes de San Martín piden independencia y los representantes del virrey lo que ofrecen como máximo es solamente la Constitución de Cádiz, ¿no? La de 1812. Y no se llega a ningún acuerdo, ¿no? No se llega a ningún acuerdo, así que la guerra continúa. San Martín toma el control de la Sierra Central. Arenales derrota a un general llamado Orreli, ¿no? Luego San Martín avanza a Huaura, donde impone su segundo mandato, su segundo cuartel. Y pues esa relación se pone media tensa, ¿no? Y al momento de ponerse media tensa la relación, ¿por qué? Porque los soldados del virrey acusan pues a Pezuela de ser ineficiente, ¿no? Acusan a Pezuela de haber sido muy permisivo con San Martín y no haberle puesto. Ay, ahorita te respondo, Leonel, no te preocupes. Pero por esta razón es que agarran y a Pezuela le dan golpe de Estado, no lo sacan a Pezuela. Bien. Le da, ese se conoce como el famoso motín de Asnapuquio, en donde los soldados, los generales, van a terminar dándole golpe de Estado, lo van a sacar a Pezuela y van a poner al virrey La Serna, ¿no? Ahora, hay algo importante acá. Mm,
La Serna va a comandar pues todavía el tema del conflicto, ¿bien? Bien, chicos. ¿Es lo mismo pedir independencia? Sí, claro, sí, sí es lo mismo. Porque la independencia era liberarse de España. Ahora, San Martín proponía una monarquía constitucional, Leonel, porque ya no quería que el rey sea español, pues, y ante esto ya es una independencia. San Martín creía que el parlamento tenía que ser peruano, pues, ¿no? Que la constitución tenía que ser creada, pues, ¿no? Por los peruanos. Pero que el rey tenía que ser extranjero. ¿Por qué, chicos? ¿Por qué el rey tenía que ser extranjero? Claro, pues porque ellos consideraban de que en el Perú no había alguien capacitado, no había alguien listo, ¿no? No había alguien que podía, pues en este caso, gobernar, ¿no? Además también porque hay un punto claro, pues chicos, en el Perú hay algo que ocurre que es lo siguiente. El Perú se ha acostumbrado pues a que vengan a que vengan las normas de gobiernos extranjeros, ¿no? Bien, chicos, bien, chicos. Ahora, cuando la Serna toma el poder, la Serna negocia con San Martín y ahora sí van directamente a negociarse, ¿no? Bien, este, ahora acá sí van los dos, ¿ah? Bien, chicos. Ahora, en la conferencia de Punchauca va la Serna y también va, muchachos, el propio San Martín. ¿Alguien sabe dónde queda Punchauca? En Caraballo, muy bien, sí, claro. En Caraballo, excelente, ¿no? Muy bien. ¿Y alguien ha ido a Punchauca? Bien, chicos. Punchauca está abandonado. Yo fui antes de la pandemia a Punchauca, chicos, y les cuento pues de que lamentablemente cuando fui a Punchauca, a la hacienda Punchauca, vi que la gente que botaba su basura afuera de la hacienda, pues, un poco terrible eso, ¿no? Pero bueno, hay poco conocimiento y poca valoración por lo que fue Punchauca, ¿no? En la zona de Caraballo. Bien, chicos, acá se reúne el virrey y se reúne San Martín. San Martín igual le pide el reconocimiento de la independencia. La Serna le dice que lo máximo que le puede ofrecer es la Constitución de Cádiz. Pero hay un tema importante. Pero hay un tema importante, chicos. Y este tema importante es de que la San Martín le ofrece, mira, es lo que le ofrece. Este, San Martín le ofrece a la Serna que que la Serna sea el jefe del Estado peruano hasta que traigan al rey, ¿no? O sea, eso es lo que se pide, ¿no? O sea, eso es lo que se pide. O sea, la Serna no acepta, ¿no? La independencia y San Martín lo queda ahí convencido diciéndole, acepta la independencia, ¿no? Y cuando vamos a tener un rey extranjero, ¿no? Pero mientras que el rey extranjero viene, tú te das el encargado, ¿no? Tú serás el que está a cargo, ¿no? Mira, mira todo lo que ofrece San Martín, ¿no? O sea, San Martín no quería el poder para él, ¿no? Es algo que podríamos valorarlo, ¿no? Bien, chicos, ahora, cuando San Martín termina Punchauca, la Serna entiende pues que no hay diálogo, la Serna sabe que Lima está sitiada, que Lima está complicada, ¿no? Así por esa razón de que este, la Serna se retira, ¿no?
La Serna se retira de Lima, deja Lima sin soldados y acá hay un problema, chicos. Porque los, los, la gente, los criollos, muchachos, los criollos empiezan a darse, o a preocuparse, porque como no hay soldados, ¿quién los protege ahora a ellos? Los hacendados creen de que los esclavos, sus esclavos, se les pueden rebelar, ¿no? Más aún todavía porque escuchan pues que viene una caravana desde el sur, ¿no? Creyendo en realidad que los esclavos iban a tomar Lima y iban a matar a todos, ¿no? Bien, chicos, ¿saben por qué tienen ese temor, chicos? ¿Saben por qué había ese temor, chicos? Nadie sabe, ¿no? No se preocupen, chicos. Pero bueno, no sé si sabían, pero en Haití va a haber una rebelión cuando se independiza Haití, los esclavos haitianos cuelgan a sus antiguos amos, a sus dueños, los cuelgan. Entonces ese recuerdo estaba en la retina pues de los criollos, ¿no? Entonces cuando ellos escuchen de que venía una caravana del sur, creen que los van a matar. Por esa razón es que ellos automáticamente convocan a San Martín, ¿no? Y los limeños, ¿no? Y los limeños que eran pues que eran pro virrey, ¿no? O sea, los limeños que eran pro virrey, muchachos, pues ahora van a ser pro San Martín, ¿no? Van a ser pro. O sea, toda la vida fuimos pro virrey, virrey hasta la muerte y ahora no. San Martín desde la cuna, ¿no? San Martiniano desde la cuna, ¿no? Con San Martín nadie nos para, ¿no? Y es que, chicos, vuelvo a repetirte, este proceso de independencia, por más que no nos guste, fue un proceso donde hubo muchos intereses por parte de sectores, ¿no? Bien, muchachos. Bien, bien, chicos. ¿Todo claro hasta acá? Sí, muy interesante. San Martín, entonces, el virrey se retira de Lima, chicos, y ahí viene el gran problema del virrey. ¿Saben cuál es el gran problema del virrey, muchachos? Perdón, ¿cuál es el gran problema de San Martín? Que el virrey se va y San Martín no lo ataca, chicos. O sea, San Martín no le hace frente al virrey. El virrey se va simplemente y no lo, y no lo puede, pues en este caso, frenar, ¿no? Es algo curioso, ¿no? Nunca se llegó a explicar el por qué, ¿no? Capaz no se quiso destruir Lima, ¿no? Pero el virrey se va de Lima con sus tropas, ¿no? Y ese va a ser el grave error de San Martín, porque cuando San Martín quiera replantear va a ser tarde, ¿no? Va a ser muy tarde. Bueno, chicos, San Martín proclama independencia el 21 de julio, perdón, el 28 de julio, 21, 28 de julio de 1821, y dice, pues el Perú es libre e independiente por la voluntad general de los pueblos. Ahora pregunta, chicos, la voluntad general de los pueblos querían independencia? ¿Todos los pueblos querían independencia? No, no, es un problema, ¿no? Y iba a haber independencia, iba a haber libertad, chicos. Bien, chicos, no, tampoco, ¿no? Bien, chicos, y de esta forma pues San Martín programa de independencia, pero la independencia, muchachos, se va a traer consigo pues una serie de reacciones, ¿no? ¿No? Porque ahora la pregunta es, ¿ya el Perú es independiente, sí o no? No, chicos, ¿qué faltaba?
Votar a los españoles, expulsarlos, muy bien, claro. Derrotar al virrey, ¿verdad? Y te pregunto, ¿San Martín va a lograr eso? No, chicos, muy bien. Muy bien, veamos. O sea, ¿qué fue San Martín, chicos? ¿San Martín fue presidente del Perú? No fue presidente del Perú. Chicos, si ustedes encuentran una página de internet que dice que San Martín es presidente del Perú, denúnciala, ¿ya? Denúnciala, por favor, ¿ah? Y segundo, muchachos, y segundo, recuerda de que si encuentras un libro, ponlo en tu muñeco de Año Nuevo, pues, ¿no? No, porque en realidad San Martín no es presidente del Perú, pues chicos, San Martín es protector. Ahora, ¿cuál es el objetivo de su gobierno de San Martín llamado el protectorado? No. O sea, ese es el interés de que tiene San Martín, ¿no? Obviamente, ¿no? Bien, chicos, eso de todas maneras, ¿no? Pero hay algo importante, muchachos, hay algo importante. San Martín, muchachos, San Martín, sí es cierto que quieren establecer la monarquía constitucional, que eso lo va a intentar, pero recuerde que el objetivo de San Martín debe ser, y por eso se le dio el poder, pero el objetivo de San Martín es brindarle al Perú la libertad, ¿no? O sea, obtener una victoria en la guerra. Y les pregunto, ¿eso lo logra? Bien, chicos, no lo logra, chicos. San Martín fracasa. San Martín pierde. Y chicos, San Martín, muchachos, obtiene derrotas. Ahora, y también su idea de monarquía constitucional tampoco resulta. ¿Qué pasó con su proyecto de monarquía constitucional? Fracasa, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué fracasa? Porque San Martín, o sea, San Martín convoca algo conocido como la Sociedad Patriótica, una reunión donde se tenía que ver, donde supuestamente San Martín iba a convencer a los criollos a que su modelo era el mejor, ¿no? O sea, ese era el objetivo, ¿no? El objetivo era crear la sociedad patriótica para que la sociedad patriótica se tenga algo. Convenzo a los criollos de que el mejor modelo para el Perú es la monarquía constitucional. Pero no contó con que no contó, chicos, que los criollos, ¿no? Republicanos ingresaron a la sociedad patriótica. Y cuando ingresaron a la sociedad patriótica, muchachos, cuando ingresaron a la sociedad patriótica, se terminaron, pues, enfrentando, ¿no? Se habla, por ejemplo, que los criollos, ¿no? Habían, por ejemplo, algunos que estaban a favor hablaban pues a favor de la independencia, perdón, de la monarquía, otros a favor de la república. Y aquí había un periódico que publicaba mucho en contra de la república, ¿no? Perdón, en contra de la monarquía. Ese periódico era la famosa Abeja Republicana. Bien, la famosa Abeja Republicana. ¿Dada por quién? ¿Quién era el redactor de la Abeja Republicana? Sánchez Carrión, muy bien. José Faustino Sánchez Carrión, muy bien. Ahora, Sánchez Carrión, recuerden muchachos, recuerden de que Sánchez Carrión no firmaba pues con su nombre, ¿no? Él firmaba con qué. Obviamente él no podía publicar algo en contra de
en contra del virrey, pues, ¿no? Él firmaba con un sobrenombre, ¿no? ¿No? Que era pues el solitario de Sayán, ¿no? Muy bien, claro. Entonces dicen que los republicanos empezaron a leer pues las publicaciones de Sánchez Carrión en la Sociedad Patriótica. Dice que Monteagudo, que era el general máximo de San Martín y era el director de la Sociedad Patriótica, agarra y los cuelga, le dice, no, no puede ser. Los corta, ¿no? Y le dice, no, no, no pueden leer eso porque es algo de una persona que no ha tenido el valor de poder poner su nombre, ¿no? Sino que está hablando con un sobrenombre. Esto va a ser importante, ¿no? De poder entender. Chicos, y al final, muchachos, la sociedad patriótica termina fracasando, chicos, ¿ah? O sea, termina fracasando, muchachos, ¿ah? Si bien es cierto, el objetivo era importante. Ahora, ¿por qué San Martín? ¿Por qué San Martín quería una monarquía constitucional, chicos? ¿Por qué, chicos? ¿Por qué San Martín quería? Claro, porque San Martín decía que si los peruanos elegían repúblicas, se iban a pelear por el poder. Pregunta, ¿eso pasó o no pasó? Sí, sí, chicos, sí pasó, ¿ah? San Martín decía que los peruanos estaban en realidad, este, estaban, ¿cómo les explico? Estaban acostumbrados, ¿no? A que las normas vengan de dónde. ¿De dónde venían las normas? Y me hace golpe tras golpe. ¿Alguien me hizo una pregunta? Ya. Claro, de España, claro. Las normas venían de España. Pregunta, ¿había forma de que los peruanos hayan participado en la conformación de leyes? Primero Belín. No, ¿verdad? El peruano no había elaborado leyes, no había participado, no había tenido pues ninguna presencia. Entonces, por esa razón es que en realidad la gente, San Martín decía que había poca experiencia, ¿no? Y a ver, mm, y a ver, chicos, una poca experiencia, en este caso no se sabía, no se sabía, muchachos, claramente si se podía gobernar o no, ¿no? Entonces es por esa razón, que San Martín decía, no, mejor que venga un rey extranjero y ese rey extranjero gobierne, ¿no? Pregunta, muchachos, pregunta. ¿Eso le agradó al criollo? No, pues muchachos, porque no tenía sentido, ¿no? ¿Y por qué no tenía sentido, chicos? ¿Por qué no tenía sentido? Porque no vas a tener una guerra contra un gobierno extranjero para que cuando la ganes pongas un rey extranjero, pues, ¿no? El criollo quería gobernarse, pues, chicos. El criollo quería tener el control, ¿no? Y eso no pasó así, pues, ¿no? Entonces, muchachos, por esa razón es que el criollo se oponía claramente a la monarquía constitucional, ¿bien, chicos? Ujú. Bien, chicos. Ujú.
¿Hasta aquí todo claro? Bien, chicos, entonces la gente se oponía a eso, ¿no? ¿Ustedes sabían, chicos, que San Martín mandó a un emisario a traer el rey? Sí, chicos, mandó a un rey, mandó a un emisario a traer un, chicos, a traer, muchachos, este, claro, García del Río, a buscar un rey, ¿no? Un príncipe para que gobierne en el Perú, ¿no? San Martín creó tres ministerios. El primer ministerio que creó fue el Ministerio de Hacienda, donde le dio el cargo a Unanue. El Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Economía, se lo dio a Hipólito Unanue. Luego creó el Ministerio de Guerra, que era el de Monteagudo, su máximo colaborador. Y luego el Ministerio de Relaciones Exteriores, que fue el ministerio liderado pues, por García del Río. Él viaja a Europa para dos cosas. Uno para, uno para buscar el rey y dos para buscar un préstamo, ¿no? El cual lo consigue, pero la plata llega después de que San Martín se va, ¿no? Bien, chicos. Muy bien, ahí está, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, San Martín también quiso liberar a los esclavos, pero no los logra liberar. ¿Por qué? Porque cuando San Martín libera al esclavo, el hacendado le dice que le pague, ¿no? Que le pague por lo que le está costando, ¿no? Por lo que les ha costado. Así que San Martín no puede pagarlo, no, no puede pagarlo, y por esa razón es de que como no se libera, ¿no? Lo que ocurre es que, ya, vamos a hacer lo siguiente entonces. Vamos a agarrar y vamos a liberar a los esclavos que nacen después del 28 de julio, ¿bien, chicos? Bien, chicos, entonces eso es lo que va a ocurrir, ¿bien? Bien, eso es lo que va a ocurrir, ¿bien, chicos? Entonces, de esta manera, muchachos, va a haber cierta sacada de vuelta en realidad, ¿ah? Va a haber cierta sacada de vuelta. No, no, no va a haber, chicos, en realidad una idea clara, ¿no? Así que por esas razones de que los esclavos nacidos el 28 de julio deberían haber sido libres, pero en la práctica no lo van a hacer, muchachos. No lo van a terminar siendo, ¿eh? Así que esto también fracasa, la Sociedad Católica también fracasó, ¿no? San Martín va a la guerra contra el virrey y también fracasa, ¿bien? Así que de esta manera, muchachos, las cosas no van a ser las mejores para San Martín. Y San Martín no tiene de otra, creó la Orden del Sol, ¿no? También para poder recompensar a aquellas personas que pelearon a favor de la guerra, ¿no? Y todo ello, pero al final y al cabo, chicos, la guerra no fue beneficiosa para San Martín, así que San Martín al perder, pues lo que va a agarrar es ir a buscarlo a Simón Bolívar, ¿no? Bien, chicos, fue directamente a buscarlo a Simón Bolívar, ¿bien? En este caso, Simón Bolívar, ya había para ese momento hecho había logrado ciertos logros importantes, ¿no? Como cuáles, por ejemplo, ¿no? ¿Qué logros había tenido, chicos, Simón Bolívar? ¿Qué había hecho Simón Bolívar, muchachos? ¿Qué logros, qué logros había tenido Simón Bolívar? ¿No había tenido ninguno, chicos? ¿Ningún logro había tenido Simón Bolívar? No, chicos, Bolívar se había tenido logros ya ganados. ¿Cuál era su renombre de Bolívar? Sí, chicos, te puede agradar Bolívar o no, ¿ah? Te puede agradar Bolívar o no, pero Bolívar ya había tenido un logro grande, pues, ¿no? Había liberado ¿qué países? Colombia, Venezuela y Ecuador, ¿no? Y había formado y había, muchachos, alcanzado, ¿bien? Algo conocido como la famosa Gran ¿qué?
La famosa Gran Colombia, ¿verdad? Claro, la famosa Gran Colombia, ¿no? Bien, chicos, la famosa Gran Colombia, ¿no? Y bueno, San Martín, muchachos, San Martín va a buscarlo a Bolívar, ¿no? Va a buscarlo a Bolívar y pues, muchachos, Bolívar de arranque nada más le dice algo, ¿ah? La relación iba a ser mala, chicos, ¿ah? ¿Por qué? Porque de arranque nada más Bolívar le dice, bienvenidos a qué. Bienvenidos a qué le va a decir. Bienvenidos a tierras gran colombianas, le dice de arranque, chicos, ¿ah? Y yo te pregunto, Guayaquil, según el mapa, ¿a quién le pertenecía? Guayaquil, según el mapa, le pertenecía, chicos, al Perú, pues, muchachos. Pero Bolívar de arranque nada más le dice, no, bienvenidos a tierras gran colombianas, ¿no? De arranque nada más. Ahora, ¿qué más pasa? Después San Martín le pide apoyo militar, ¿no? Y no lo recibe, ¿no? No lo recibe. Bolívar le dice, no, solamente te voy a apoyar con 1.200 soldados, ¿no? Los mismos que tú me apoyaste en Pichincha. Y con 1.200 soldados San Martín no hacía nada, pues muchachos. Así que lo chotean. Y tercero, el modelo político. Pues San Martín defendía la monarquía constitucional, Bolívar defendía la república. Así que tampoco se pasan, ¿no? O sea, eso es lo que se especula que se negoció, ¿no? Pero fue un fracaso. O sea, San Martín regresa del Perú y para colmo lo votan a Monteagudo. Aprovecharon que San Martín se había ido y lo votaron a Monteagudo, su máximo colaboradora. Y bueno, y con todo esto, muchachos, a San Martín, ¿no? No le queda otra que irse del Perú, ¿no? Él entiende que no ha logrado la consolidación de la independencia, entiende que también su presencia hace que no venga Bolívar, entonces él decide irse, pues, ¿no? Se retira del Perú, convocando antes de irse al primer Congreso Constituyente, ¿no? Donde se va a decidir el modelo que el Perú va a elegir, ¿no? Que va a ser el modelo republicano, ¿eh? Y el primer presidente del Congreso Constituyente va a ser Javier de Luna Pizarro, ¿eh? Chicos, hay algo claro, ¿no? San Martín no quería el poder para él, ¿no? Era más dialogante, ¿no? Diferente a Bolívar, que es más autoritario, ¿no? Y eso lo cuenta Ricardo Palma en una tradición que dice que hasta en el tema amoroso eran así, ¿no? San Martín San Martín estaba casado en Argentina, su esposa estaba enferma, vino acá a Lima, se enamoró de alguien llamada Rosa Camposano, una mujer dice que muy hermosa, muy elegante, y que San Martín, por respeto, la veía solamente cuando ya pasaban altas horas de la noche, ¿no? O sea, San Martín no se exponía, ¿no? A que la gente hablara, ¿no? Ujú. Mientras que por otro lado, Bolívar tenía un pequeño problema, ¿no? Era víctima de una enfermedad Bolívar. Dice que no podía dormir, no podía dormir solo, ¿no? Tenía que dormir siempre acompañado, ¿no? Y la enfermedad crónica porque dice que tenía que dormir con una mujer diferente, ¿no? Pobre, chicos, yo lo entiendo en realidad, debe ser terrible eso, ¿no? Pero dice que Bolívar sí era más descarado en ese sentido, ¿no? ¿No? Dice, entonces, esa es la propia personalidad de ellos, ¿no? A Bolívar no le importaba mucho el qué dirá, ¿no? Esa era su forma de ser, ¿no? Su propio gobierno autoritario, ¿no? Y es por eso que Bolívar dice que siempre le llamaba mucho la atención mujeres de carácter fuerte. Por eso él tiene una persona con la que convive, con la que está muy cercana, que es Manolita Sáenz. Una mujer dice que era de carácter fuerte, pues, ¿no? Más me pegas, más te quiero, pues, ¿no? Sí, 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 sí. Duro, duro, duro. Bien. O sea, eso lo dicen como una tradición, ¿no? Como que ver las figuras de ambos, ¿no? Por un lado, San Martín más pacífico, más dialogante. San Martín vino acá, chicos, y preguntó a los criollos, ¿qué quieren? ¿República o monarquía? Se lo comieron con zapato y todo, pues, muchachos. Bolívar viene acá y dice,
aquellos que no me apoyan, traidores a la patria, fusilados, se acabó. La pregunta es, ¿a quién le hizo caso el criollo? ¿A quién le hizo caso el peruano? ¿Con quién se ordenó? Con Bolívar, pues, ¿no? Y esto es lo que al final y al cabo es una herencia colonial, pues chicos, ¿no? Una herencia yo diría hasta incaica, colonial, todo el mestizaje, todo eso. Que muchas veces la gente necesita golpe para poder hacer caso a alguien, ¿no? Porque si los dejan libres, pucha, hay todo un caos, ¿no? Bien, muchachos, lamentablemente. Bien, muchachos. Ujú. Entonces, San Martín se retira del Perú, muchachos, y pues en este caso deja la puerta abierta para que se forme el Congreso Constituyente. Se reúne el Congreso Constituyente, muchachos, y pues el Perú va a optar por el modelo republicano, ¿no? Se elige la república, pero aquí viene el primer gran problema, chicos. Si el Perú elige república, debería haber división de poderes, ¿verdad? ¿Verdad, chicos? ¿Verdad? Muy bien. Entonces la pregunta es, chicos, si, si el Perú elige república y el modelo republicano habla de división de poderes, lo que se sobreentiende es de que el Perú, muchachos, el Perú debería, ¿no? Debería, en este caso, tener tanto Congreso como también, ¿qué cosa? Como también, ¿qué cosa? Presidente, ¿no? La pregunta es, también el Poder Judicial, es cierto, pero el Poder Judicial veía leyes, pues si en ese momento a ti no te importaba mucho el cumplimiento de leyes, a ti te importaba ahorita el tema de el presidente que iba a asumir el rol de la guerra, ¿no? Y también las leyes que se iban a crear, ¿no? A favor de darle el conflicto contra España. Tanto eso principalmente. Pero el Congreso no quiere, chicos, no quiso dividir el poder. Para que te des cuenta que San Martín no está equivocado, pues la gente se iba a pelear por el poder y apenas después San Martín se pelearon por el poder, muchachos. Entonces, el Congreso eligió una junta gubernativa, un triunvirato liderado por José Lamar, el cual va a ir a puertos intermedios y va a fracasar, va a perder en puertos intermedios, y esto va a ser exacto, el pretexto exacto para poder decir, ya ves, para eso querías el poder. Y lo que va a ocurrir es que los militares le van a dar golpe de Estado a la Junta Gobernativa con la fuerza de José de Santa Cruz, van a poner como presidente a José de la Riva Agüero. José de la Riva Agüero entra a gobernar, asume la presidencia del Perú, el primer presidente del Perú, va a pelear, muchachos, y fracasa también, ¿no? En la segunda campaña de intermedios. Fracasa, ¿ven, chicos? Y cuando fracasa, muchachos, cuando fracasa José de la Riva Agüero, el Congreso le dice, ya ves, para eso querías el poder, ¿no? Y lo vota y nombra a Bernardo de Torre Tagle. ¿Eh? Sí, es el primer presidente del Perú, sí. Otra cosa es el primer presidente electo, ¿no? O constitucional, ¿no? Ese es José Lamar, ¿no? Pero bueno, José Larriba Agüero, chicos, va a ser sacado, pues no acepta ser sacado. Así que José Larriba Agüero va a decir, no, yo sigo siendo presidente en Trujillo. Bernardo de Torre Tagle va a estar gobernando acá en el Perú, en Lima, perdón, en Lima. Y hay dos presidentes en un mismo momento. Lo peor de todo es que mientras que los peruanos se peleaban por el poder, el virrey seguía en la sierra y iba avanzando hacia Lima. Cuando se enteran que el virrey empieza a avanzar hacia Lima, obviamente nuestros presidentes, muy poderosos ellos y muy peruanos ellos, empiezan a negociar con el virrey, José Larriba Agüero y el Torretagre. O sea, prácticamente dicen, ya está Lima tomada, ¿no? Así que mejor negocio porque no me pase nada. Recuerda que Torretagle se refugia en el Real Felipe, ¿no? Chicos, ahí aparece la figura de José Olaya, que nadaba pues de un lugar a otro, del Callao a Chorrillos, ¿no? Para poder, en este caso, para poder mm, llevarlos, los mensajes, ¿no? Y terminan pues capturándolo, se comen las cartas y dice pues
si mil vías tuviera, gustoso le daría por mi patria, ¿no, chicos? Esto ocurre que mientras que el Perú se está, mientras que los peruanos están peleando por el poder, ¿no? El virrey todavía seguía acá, ¿no? Así que con todo esto, chicos, el Perú estaba desesperado, el Congreso desesperado, creían que el virrey iba a retomar el control de Lima y los iba a mandar a matar, ¿no? Así que no les queda de otro que irlo a llamar urgentemente a quien no querías, porque era autoritario, porque era peligroso. ¿A quién no llaman? A Simón Bolívar. Bien, chicos, entonces San Martín había dicho que si los peruanos elegían república se iban a pelear por el poder y apenas se fue San Martín, meses después se pelearon por el poder. Para decirte, sabes que San Martín tenías toda la razón del mundo, pero no me importa. Bien, chicos, chicos, ya estoy renegando un poco. Regálame 2 minutitos, por favor, si fueras tan amable, ¿ya? Voy a tomar un poquito de agua, ¿eh? Ya me puse a renegar, ¿eh, chicos? No te preocupes que te lo voy a recompensar al terminar la clase, ¿ya?
Bien, chico, muy bien, muchísimas gracias. Ahora, entonces de esta manera están rajando de mí, ¿no? Seguro. De esta manera, muchachos, el Perú no tuvo otra, muchachos, de que ir a buscarlo, pues, a Simón Bolívar, chicos. Mandó una misión, la misión Sánchez Olmedo. En esa misión, pues, ya llegan donde Bolívar y Bolívar se pone quisquilloso, ¿ah? Bolívar no viene automáticamente, chicos, ¿ah? Bolívar primero manda a Sucre para que más o menos vea el panorama, ¿no? Y Sucre, pues, le indica a Bolívar que pida lo que quiera, pues, ¿no? Porque al fin y al cabo le van a hacer caso, ¿no? Bolívar ya contaba con cierto renombre, había obtenido, pues, el logro de la independencia de la Gran Colombia, había independizado Colombia en la batalla de Boyacá, Venezuela en la batalla de Carabobo y Ecuador en la batalla de Pichincha. Y había formado, pues, este macro país que era conocido como la Gran Colombia, ¿no? Ahora, la presencia de, este, bien, la presencia, muchachos, de Simón Bolívar era complicada. ¿Y por qué era complicada, muchachos? Porque la presencia de Simón Bolívar reflejaba algo, pues, el autoritarismo, ¿no? La influencia dictatorial que tenía, ¿no? Pero claro, también hay que tener en cuenta, los criollos no se le iban a jugar, pues tenían que sí o sí lograr la independencia, no podía haber marcha atrás, ¿no? Así que Bolívar viene. Bolívar viene y se le van a dar caracteres absolutos, ¿no? Poderes completos, ¿no? Dictatoriales. Muchachos, Bolívar, mm, mm, cuando llega Bolívar, la Constitución del 23, la primera Constitución del Perú que fue creada en el gobierno de, mm, Torre Tagle, fue completamente descartada, ¿no? Y Bolívar asumió poderes absolutos, ¿no? Y Bolívar, por ejemplo, volvió a poner el tributo indígena, agarró y puso el- a los mayores de 18 años que entran al ejército, a los hombres mayores de 18 años que entran al ejército, ¿no? Y de esta manera Bolívar, muchachos, tuvo mucha presencia, ¿no? Ahora, con todo eso, Bolívar va a la campaña, ¿no? Va a la campaña y va a enfrentar a las tropas del virrey en la batalla de Junín primero, una batalla, chicos, muy, muy pareja, muy complicada también. Dicen de que ya las tropas patriotas habían tocado retirada, ¿no? Habían tocado retirada, pero a pesar de eso van, ¿no? Siguen peleando y aparecen los húsares de Junín. Bien, los húsares de Junín, muchachos, los húsares de Junín, muchachos, eran unas tropas de Junín en realidad, ¿no? Y que ellos tenían completamente la autonomía de decidir si peleaban por los patriotas o por los realistas, ¿ah? O sea, no es que ellos eran parte de las tropas peruanas, ¿ah? Así que muchachos, en los Usuarios Junín, liderados por Isidoro Suárez, apoyan a las tropas patriotas y logran la gran victoria, ¿no? En la Pampa de Junín, muchachos, logran una victoria importante. Una victoria que consolida la fuerza y que ya era cuestión de tiempo, pues, la victoria final, ¿no? La cual se va a dar en la batalla de Ayacucho meses después, ¿no? Recuerda que la batalla de Junín ocurrió el 6 de agosto, ¿no? Del año 24. Y la batalla de Ayacucho se va a dar el día, muchachos, 9 de diciembre de 1824, ¿no, chicos? Y de esta manera, pues, la Serna va a ser derrotado en la batalla de Ayacucho, ¿no? Va a ser capturado y el general Cantera va a firmar la rendición, ¿no? En la capitulación de Ayacucho, que ahí hay un debate. Algunos dicen que lo firmaron el mismo 9, otros mencionan que lo firmaron el día 10, ¿no? Bien, chicos, ahí está. Ahora, cuando se logra la independencia, muchachos, cuando se logra la independencia, muchachos, ya se consolida la independencia en el 24. La pregunta es, pues, ¿ahora qué hacemos con Bolívar, no? Porque Bolívar, si quieres o no, es un peligro, ¿no? Entonces, Bolívar tenía ciertos proyectos de unificar toda la región, obviamente bajo su liderazgo, ¿no? Y ahí uno de ellos es el Congreso de Panamá, unir todos los países hispanoamericanos, ¿no? Bajo, obviamente, su liderazgo,
Porque Bolívar tenía temor de dos cosas. Uno, de Estados Unidos, porque Estados Unidos es un gobierno federado, un gobierno que le generaba cierto temor, ¿no? Porque para Bolívar Estados Unidos iba a crecer, iba a fortalecerse, iba a tomar el control de la región. Ahí se equivocó completamente Bolívar, porque Estados Unidos no tomó el control de la región, tomó el control del mundo, ¿no? Y por otro lado se encontraba también la Santa Alianza, ¿no? Que había sido formada, ¿no? Que había sido formada en Europa, ¿no? Después de haber acabado con Napoleón, y que también existía cierto temor de que las potencias en algún momento quieran recuperar sus colonias. ¿Bien? Por eso es el Congreso de Panamá, pero fracasa porque Argentina, Chile, quienes no compartían, ¿no? el ideal de Bolívar, no ven con buenos ojos esto, ¿no? Así que se retira. Y luego Bolívar quiere unificar los países liberados por él. Venezuela, Colombia, Ecuador. Colombia tenía también a Panamá, Bolivia y Perú. Todos ellos, ¿no? En un solo país llamado la Federación de los Andes. Obviamente bajo su liderazgo y bajo, no solamente su liderazgo, sino bajo una constitución que es la constitución vitalicia. ¿Qué es la constitución vitalicia, chicos? ¿Qué es lo vitalicio? ¿Qué es lo vitalicio, chicos? Claro, que iban a gobernar siempre, pues, y que cuando él muera, su hijo iba a gobernar, y cuando su hijo muere iba a gobernar su nieto, así, ¿no? Así que de esta manera, muchachos, se iba a tener una dinastía Bolívar en el Perú, ¿no? Una cosa rara, ¿no? Bien, muchachos. Ujú. Ahora, recuerden también algo importante, ¿no? Cuando se liberó, muchachos, el Perú, ¿no? Mm, Todavía faltaba el Alto Perú, ¿no? ¿Y qué era el Alto Perú, muchachos? ¿Qué era el Alto Perú? El Alto Perú era la región que hoy día es Bolivia, ¿no? Entonces, de esta manera, muchachos, ahí todavía había un general llamado Olañeta, ¿no? Ese general Olañeta, muchachos, es un general realista que se oponía, pues, a que exista una renuncia por parte de España, ¿no? Y Olañeta peleó, ¿ah? Peleó todavía, un tiempo más. Luego cayó, pues, ¿no? Cayó bajo el control bajo la guerra con Sucre, ¿no? Sucre lo derrota y Olañeta se regresa a España, ¿no? Y aquí en el Callao se refugió también un general español llamado Rodil, ¿no? En el Callao, hasta el año 1826, que también cuando se regresó a España fue recompensado, ¿no? Fue como que muy bien recibido, porque claro, eran generales que España no les había mandado nada, no les habían dado ni una sola moneda y que todavía ellos seguían peleando a favor de España, ¿no? Entonces, obviamente que la corona luego los recompensa por su gran lealtad, ¿no? Ahora, muchachos, cuando se da todo esto, Bolívar aprueba la Constitución vitalicia, Bolívar tiene que irse del Perú porque hay problemas en la Gran Colombia que querían liberarse, ¿no? Y con todo esto, pues a Bolívar se termina retirando del Perú, deja aquí encargado a Andrés Santa Cruz, pero la situación no va a ser la mejor, ¿no? ¿Por qué? Porque simplemente los criollos, los que ahora son peruanos, ¿no? Van a ver la forma como sacar a Bolívar, ¿no? O en este caso al legado de Bolívar, ¿no? Y con esto, chicos, nace la República, ¿no? Nace la República, muchachos. ¿Nos ha ido bien en la República, chicos? En el servicio republicano nos ha ido bien. Pues lamentablemente no, chicos, ¿no? No nos ha ido tan muy bien que digamos. O sea, la República ha sido una etapa complicada, donde hemos tenido más errores que aciertos, y donde hemos ido, pues, aprendiendo en el camino, ¿no? Te prometo que a partir de ahora y todas las semanas voy a traer mi manzanilla, mi anís para no renegar tanto, chicos. Ya te he dicho, yo que yo con historia republicana del Perú tengo una relación media tóxica, ¿no? Me hace renegar siempre, pero ahí vamos. La amo igual. Sigo amando a la historia del Perú a pesar de que me hace renegar. Una relación muy tóxica, chicos, ¿bien? Pero bueno, con el inicio de la República.
Recuerden que el Perú está desorganizado económicamente, está destruido económicamente, depende de dos cosas, depende del tributo indígena y depende de las aduanas, o sea, del ingreso que pueden tener por el comercio. Esas dos cosas son el gran sustento económico del Perú porque el Perú está económicamente destruido, ¿bien? Inestabilidad social porque van a haber levantamientos sociales. Chicos, aquí va a haber gente indígenas que se rebelan pidiendo que vuelva el rey de España, pidiendo que vuelvan los españoles. Políticamente un caos, va a haber, aquí va a entrar el primer militarismo, militares que todos tienen el mismo rango, generales, y van a comenzar a dar golpe de Estado tras golpe de Estado, ¿no? Enfrentamiento tras enfrentamiento, un completo caos, ¿no? Bien, bien chicos, ahí están. También pues enfrentamientos entre liberales y conservadores. El liberal era aquella persona que buscaba tener más ideas de la ilustración, y el conservador priorizaba el orden por encima de de los derechos, ¿no? Además, también el Perú, para poder saber hasta dónde iba su territorio, va a marcar dos puntos importantes: el uti possidetis y la libre determinación. Sencillo, chicos. El uti possidetis es: te pertenece en tu república lo que te pertenecía en tu virreinato. Sencillo, así de claro. Hasta antes de de las rebeliones, de las revoluciones. Pero la libre determinación era el punto de que tú elegías a dónde pertenecer. Por ejemplo, con libre determinación se nos fue Bolivia, porque Bolivia decidió ser un país independiente. Pero con la libre determinación vino Maynas, por ejemplo, ¿no? La comandancia de Maynas, porque Maynas ya le pertenecía a a Nueva Granada. Y así, ¿no? Así se van a comenzar a determinar las fronteras, ¿eh, chicos? Ahora, tenemos el primer militarismo, chicos. Los militares supuestamente ingresaron para poner orden, pero los militares no se fueron de allá, ¿no? ¿Cuánto tiempo gobernaron los militares, chicos? ¿Cuánto tiempo gobernaron los militares, chicos? 45 años, de arranque nada más, se quedaron 45 años. Bastante tiempo, ¿verdad? Bastante tiempo. Bien, y obviamente para poderlo sacar también va a ser un poco complicado. ¿Eh? Ahora, bien, chicos, ahora, entre los caudillos, muchachos, del primer militarismo tenemos, bueno, el primer militarismo se divide en dos partes, chicos. Los generales de Ayacucho, o los primeros generales, y tenemos también a la prosperidad falaz, ¿no? La prosperidad falaz es la época de bonanza económica, ¿no? Pero bueno, los primeros caudillos, chicos, está José Lamar. Se convocan a elecciones una vez que lo sacan que Bolívar se va, postula Lamar y también postula Santa Cruz, y lo eligen a Bolívar, perdón, lo eligen a Lamar, y Lamar entra a gobernar, ¿no? Lamar promulgó la nueva constitución, la de 1828, la primera constitución que entra en vigencia. Bien, es una constitución liberal, más apoyo al Congreso, pero ocurre algo, ¿no? Durante su gobierno, primero se rebelan los quiquichanos, un pueblo de Ayacucho que pide y exige que vuelva el virrey. ¿Por qué? Porque ellos durante el virreinato eran indígenas privilegiados, que no pagaban tributo indígena. Y ahora que viene la república, pagan tributo, pues, ¿no? Entonces ellos le dicen, oye, prefiero yo estar al lado del que me decía que no me iba a pagar, ¿no? Entonces con eso, muchachos, comienzan los problemas. Bien, chicos. Entonces ahí comienzan los problemas, ¿no? Al final y al cabo, esa rebelión va a ser controlada, ¿no? Pero igual, mira, chicos, mira, ya hay problemas, ¿no? Ahora, segundo punto. Cuando Lamar estaba gobernando, hay un personaje que ambicionaba anexar Bolivia. ¿Alguien sabe quién es ese personaje que buscaba anexar Bolivia? Agustín, Agustín Gamarra, chicos. Agustín Gamarra, ¿no? Agustín Gamarra buscaba anexar Bolivia, ¿no? Porque Agustín Gamarra, chicos, tenía claro, pues, que él era que Bolivia había sido parte del Perú, ¿no? Que era parte del Perú. Así que Agustín Gamarra, muchachos, ¿no? Se reúne, va con sus tropas al Alto Perú y saca a quién. No lo anexa a Bolivia, pero sí vota a Sucre. Agustín Gamarra va con sus tropas y vota a Sucre, ¿no?
¿Por qué vota Sucre, muchachos? Porque Sucre era el recuerdo, pues, de, era el recuerdo de Bolívar, ¿no? Por eso que lo termina sacando, ¿no? Y con estos Sucre se va, pues, en este caso, a la Gran Colombia y se queja con su papi, pero, ¿no? Con su papi, que era Simón Bolívar, ¿no? Y ahí comienza el conflicto entre Perú y la Gran Colombia, ¿no? Y pues Simón Bolívar, que ya tenía recelo con el Perú por lo que había pasado, le declara la guerra al Perú, ¿no? Y comienza el conflicto, ¿no? El conflicto con la Gran Colombia, un conflicto de chicos muy parejo en realidad, muy, muy parejo, una guerra muy, muy cercana, ¿no? Perú ganó en el mar, perdió en la tierra, ¿eh? Y, y Agustín, perdón, y José de la Mar termina pues dando una tregua, ¿no? Chicos, dando una tregua. Esa tregua se llama el famoso Convenio de Girón, que pone como una especie de alto al conflicto, ¿no? El Convenio de Girón. Ahora, pero Agustín Gamarra no está conforme con eso, considera que esto que se ha tenido es algo negativo y le da golpe de estado a José Lamar, ¿no? José Lamar, muchachos, le darán golpe de estado, muchachos, ¿no? Y con esto Agustín Gamarra ingresa a gobernar. Agustín Gamarra es un gobierno conservador, es un gobierno autoritario, es un gobierno de un ejecutivo fuerte. Bien, con él se acaban los conflictos con la Gran Colombia, porque Simón Bolívar ya había muerto, así que se firma el Tratado de la Igual con Colombia y posteriormente el Tratado Pando Noboa con Ecuador, cuando Ecuador cuando Ecuador nace como país, ¿no? Agustín Gamarra, chicos, fue el primer presidente Agustín Gamarra, chicos, es el primer presidente que termina su mandato. Es el primer presidente que termina su mandato. Bien, ahora, Agustín Gamarra también tiene otro tema. Agustín Gamarra, por su autoritarismo, tuvo oposiciones fuertes. Por ejemplo, uno que se opuso mucho a Agustín Gamarra fue Francisco de Paula González Vigil. Él tenía una frase muy, muy conocida de que decía, yo debo acusar, yo acuso, ¿no? Y ahora, Agustín Gamarra sufrió varios intentos de golpe de Estado, ¿no? Y ninguno de ellos pudo derrocarlo. ¿Por qué? Claro, muchachos, ya me mandaron la imagen. Gracias a su esposa, pues, muchachos. A la mariscala, pues a Francisca de Subiaga, ¿no? Francisca de Subiaga, la mariscala, ¿no? No, muchachos, dicen de que la mariscala era mujer de armas tomara, literal, ¿ah? Literal. Era brava, chicos. Seguramente como las chicas del salón, pues, ¿no? De carácter fuerte, ¿no? Así como la Miss, seguramente, ¿no? Yo digo de que Gamarra gobernaba el Perú, pero en su casa gobernaba la Mariscala, pues, ¿no? Bien, chicos, entonces la Mariscala, chicos, se encargó, dicen, de acabar con 17 intentos de golpe estaba. 17. ¿Ah? Y Gamarra terminó su mandato, chicos. ¿Ah? Pudo terminar su mandato. Convoca elecciones, convoca elecciones, y en esas elecciones participan José Luis de Orbegoso y también postula Pablo Bermúdez, ¿no? Orbegoso obtiene el triunfo gracias al apoyo del Congreso y con esto entra a gobernar, ¿no? Pero hay un problema. Los que han perdido, Gamarra y compañía, no están de acuerdo o no, no aceptan esa derrota, ¿no? Muy bien. Es por esa razón es por esa razón, chicos, de que empieza una guerra civil entre los conservadores y los liberales, ¿no? Esta guerra civil termina con el abrazo de Mackinwayo, ¿no? El famoso abrazo de Mackinwayo, ¿no? Y Orbegoso, para poder hacer frente a estos intentos de golpe de Estado, Orbegoso lo que hace es ascender a generales jóvenes, generales muy muchachos, ¿no? Y uno de los generales que asciende, por ejemplo, es
Felipe Santiago Salaverry. 27 añitos, chicos, ¿ah? 28 añitos nada más cuando asciende. Y lo curioso es que el propio Salaverry, que había sido ascendido por Orbegoso, le da golpe de estado a Orbegoso. Recuerden también que Orbegoso en su gobierno aprobó una nueva constitución, la de 1834. ¿Eh? Ya tendríamos tres, ¿ah? La del 23, la de Torre, la del 28 de La Mar y la del 34 de Orbegoso. En tres constituciones en 10 años, chicos. O sea, 3 años cada constitución. Una, una barbaridad en realidad. Ahora, cuando Orbegoso es derrotado y es sacado, ¿no? de Perú, de su gobierno, Orbegoso no se queda tranquilo. Orbegoso viaja hasta Bolivia para pedirle apoyo a Santa Cruz. Y así nace la Confederación Perú-Bolivia. ¿Bien? Pero hay un problema. Salaverry está acá en Perú y para que la Confederación tenga éxito, tienen que primero derrotar a Salaverry. Salaverry no va a permitir eso y Salaverry va a contar con el apoyo de Gamarra, por ejemplo, ¿no? Gamarra lo va a apoyar a Salaverry. Y se da una guerra civil otra vez, un enfrentamiento aquí, ¿no? Un enfrentamiento que termina con la victoria de Santa Cruz en la batalla de Socabaya, ¿no? Salaverry luego de eso va a terminar siendo fusilado, ¿no? Bien, chicos. Bien, chicos. Muy bien. Ahí está. Y con esto, muchachos, nace la Confederación Perú-Bolivia, ¿no? El proyecto más interesante, el proyecto, chico, de la Confederación Perú-Bolivia es el proyecto más interesante del siglo XIX, sin lugar a dudas, ¿no? Muy bien, chicos. Ahora, Perú va a ser dividido en dos estados, el Nor Perú y el Sur Perú, y se le va a agregar también el estado boliviano, ¿no? Todo esto nace en el Congreso de Tacna, luego de la victoria en Socabaya. Santa Cruz va a ser nombrado el supremo protector, chicos. Y ahí hay un problema muy claro que es la ley de puertos libres, ¿no? Bien, chicos. Ahora, ¿por qué el problema por qué la ley de puertos libres es un problema? ¿Por qué, chicos? ¿Por qué la ley de puertos libres es un problema? ¿Alguien sabe? No, pero no le conviene primero al Perú, chicos. Al Perú no le conviene. ¿Saben por qué? Porque aquí en el Perú hay dos cosas claras, ¿bien, chicos? En el norte del Perú la gente es agricultora, ¿bien? Y la parte del sur son principalmente mineros. Entonces, el libre comercio le conviene más al sur, porque obviamente tienen que, este, normalmente ahí conviene que venga que venga otros barcos para poder llevarse pues los recursos, ¿no? Pero el norte del Perú no, porque son agricultores. ¿Bien? ¿Por qué? Porque si permiten el libre comercio, pueden acabar con la industria agricultora, ¿eh? Es por esa razón que los hacendados del norte no están a favor de la Confederación y quieren y apoyan a Chile, ¿no? Eso para que te des cuenta, chicos, que en el Perú no había unidad, pues cada uno bailaba por sus intereses particulares, ¿no? No había unidad. Por esa razón es que la guerra contra la Confederación propuesta por Chile va también a recibir apoyo de los propios peruanos. Ahora, profe, ¿los peruanos son traidores? ¿Estos del norte son traidores? Creo que no, ¿no? Porque así como los del norte están viendo sus intereses, los del sur también, ¿no? Los del sur también están viendo sus intereses. ¿Por qué no dicen nada? Porque los favorece, pues. ¿Se dan cuenta? O sea, eso es la verdad. Eso es lo que ocurre, es un facto, chicos, ¿ah? No te vayas a molestar conmigo, por favor. ¿Ah? Ya voy a renegar otra vez, pues no me voy a ir porque ahorita acaba la clase, ¿ah? Profe, al partir el Perú en dos, al partir en dos le damos... No, no al partir en dos, o sea, la confederación fue lograda gracias a Santa Cruz. Así que el líder de la confederación era Santa Cruz, y Santa Cruz era boliviano, pues. Bien, chicos, bien, bien, chicos. Y eso le molestó a algunos peruanos, ¿no?
Esto molestó a algunos peruanos porque los peruanos, que claro, habían tenido el centralismo desde Lima, no querían pues no querían que desde Bolivia se den las normas, ¿no? Bien, muchachos. Sí, en la Confederación sí. Bien, ahora muchachos, por estas razones de que luego de ello, ¿no? Se va a organizar las campañas restauradoras de Chile. Chile va a mandar dos campañas, la primera liderada por Blanco Encalada, que es derrotado en Paucarpata, y luego llega Manuel Bulnes, quien apoyados por Gamarra, por Ramón Castilla también, ¿ah? Y otros personajes van a derrotar a la Confederación en la batalla de Yungay, ¿no? Se firma se firma, chicos, el Congreso de Huancayo, la resolución, pues, la resolución, muchachos, de la Confederación, y Chile nombra como presidente del Perú Y Chile nombra como presidente del Perú, chicos, a Agustín Gamarra. Bien, bien, chicos. Continuamos. Preguntas. Pregunta número uno. Bien. Uno. En relación con las medidas que establece los valores en enunciados. A ver qué han dicho, que no se ve. Porque Chile ganó la guerra, pues, Manuel. Chile le ganó la guerra a la Confederación. Por esas razones que Chile tiene que poner en la Confederación a un presidente cercano a ellos, pues, ¿no? O sea, Chile tenía el atrevimiento de nombrar dos presidentes en la historia del Perú, chicos, ¿eh? El primero fue Gamarra, y el segundo, porque Gamarra los apoyó en la guerra contra la Confederación, y el segundo fue Miguel Iglesias, ¿no? No renieguen, chicos, no renieguen, ¿eh? Lamento hacerte renegar, ¿eh? Uno, las medidas del protectorado buscaron desmontar estructuras coloniales como la servidumbre, el tributo indígena. Sí, sí buscaron. No lo lograron, pero sí buscaron, ¿eh? Eh, Dos, el Estatuto Provisorio, perdón, promovió la exclusión de los españoles peninsulares del nuevo orden político. Falso. No, no, los peninsulares continuaron, ¿ah? ¿No? Es más, algunos, los que querían seguir en el Perú se podían quedar, no había ningún problema. Tres, las reformas reflejaron la intención de San Martín de construir símbolos e institución propias para un nuevo Estado, pero sí, ¿no? Creó la bandera, por ejemplo, ¿no? La libertad de vientres implicaba la liberación inmediata de los esclavos mediante la compra de los hacendados. No, falso, ¿no? La ley de vientres es nacimiento de los esclavos después del 28 de julio, eran libres, ¿no? No se compró nada, ¿no? Así que la clave sería la B. Muy bien, chicos. Éxito. Dos. Elige la alternativa que relaciona cada proposición respecto de las acciones tomadas durante el proceso de independencia. Ley de vientres. Eh, bueno, la ley de vientres generó malestar con los asentados costeros, ¿no? Porque obviamente iba a liberarlos, ¿no? Primer empréstito de Inglaterra. Ya eso lo consiguió García del Río, ¿ah? Ese, sirvió para organizar el ejército peruano, ¿no? Claro está. El establecimiento de la Orden del Sol buscó el nacimiento de la aristocracia peruana, ¿no? Y el motín de Valconcillos obligó al Congreso a proclamar presidente del Perú, ¿no? Claro. Fue cuando lo sacaron a José de la Mar e inició y llegó al poder José Larriba Agüero, ¿no? Así que la clave sería la A, ¿no? Avioncito. Chicos, avioncito. Cuatro, perdón, tres. En relación con este periodo inicial de la organización política y militar determina el valor de verdad. Las siguientes afirmaciones. Uno, la adopción del modelo republicano replicó una fuerte influencia de principios políticos de los Estados Unidos, verdadero, ¿no? De todas maneras. El ascenso de Ribaguro fue resultado de un proceso electoral organizado por el Congreso, falso, llegó por golpe de Estado, ¿no? La CSP, a ver, ¿qué han puesto? Dice, a ver.
Las expediciones de intermedios buscaron debilitar las fuerzas realistas mediante operaciones militares de puertos estratégicos verdaderos. Esos fueron los puertos intermedios, ¿no? La ley de puertos intermedios. Muy bien. La primera constitución peruana de 1923 se mantuvo vigente durante más de una década. Falso, ¿no? Falso, ¿no? Se cambió en el 26, ¿no? Rapidito. Así que la clave sería avión, ¿no? Uno a perdón. Verdadero, falso, verdadero, falso. Cuatro. El principal proyecto político de Simón Bolívar fue la Federación de los Andes, la Gran Colombia, Perú y Bolivia, que pretendía controlar para ello propuso, esta es la B, ¿no? La Constitución vitalicia, ¿no? Chicos, quiso controlar todo la Federación de los Andes mediante la Constitución vitalicia, ¿no? Muy bien. Cinco. La llegada de Simón Bolívar al Perú. La situación política era bastante crítica. El ejército realista había logrado importantes triunfos que amenazaban la causa patriota, mientras que en el bando peruano existía una pugna por los jefes José L. Ribagüero y José La Torre Tagle por la presidencia del Perú. Para pacificar el país y derrotar a los realistas, el Congreso de la República otorgó a Bolívar el título de dictador. Mm. Ya, esta es la A, ¿no? Claramente es la A, ¿no? El ejercicio del poder sin control, ¿no? Claro, muy bien, avión. 6. El libertador Simón Bolívar fue nombrado dictador supremo de 1823 con el propósito de hacer frente a la A, ¿no? También, la crisis abierta por los conflictos entre líderes peruanos, ¿no? Ribagüero y Torre estaban peleando, ¿no? La A, muy bien. 7. Los caudillos fueron jefes militares que se disputaron el control político del territorio peruano desde inicios de la República, aprovechando el vacío provocado por las guerras de independencia. Entre los mecanismos para lograr su ascenso al poder en la primera mitad del siglo XIX se llevaron a cabo. ¿Cuál sería la clave de aquí? Golpe de Estado, ¿no? Golpe de Estado, ¿no? Para tener el poder se dieron golpe de Estado que mostró pues la fragilidad de las instituciones, chicos. Muy bien. La 8. La República Temprana entregó una serie de problemas de organización institucional dejados por la guerra de independencia. En el proceso económico, la fiscalidad se sustentó en dos cosas. Contribución personal, que era el tributo de la mayoría de los indígenas principalmente, y el derecho a aduana, ¿no? Esas dos. Los demás muchachos, no, Empritos llegó después, pero no era la base de la economía. Y Alcabala tampoco, ¿no? Porque es comercio interno. Así que la clave es uno y 2, ¿no? Sí, muy bien. Bien, chicos. 9. Respecto al poder de los caciques y gamonedes en el poder republicano determina el valor de verdad. Su autoridad se sustentaba en redes de clientelismo, verdadero, bien verdadero. Eh, Controlaba la mano de obra indígena, verdadero. Su influencia disminuyó de inmediato tras la independencia, no, falso, se mantuvo. El comunitarismo duró hasta el siglo XX, chicos, ¿eh? La manipulación electoral facilitaba su permanencia en cargos públicos, verdadero, ¿no? Verdadero. Así que la clave sería avión. Muy bien, chicos, ¿eh? Y por último, ya, dice, antes de surgir la Confederación, el Perú estuvo envuelto en una serie de conflictos internos que desataron la guerra civil entre liberales y conservadores. Estos últimos se oponían al proyecto federativo porque, claro, se establecería libre comercio, ¿no? Que esto afectaba obviamente a la gente del norte, ¿no? Bien, muchachos, ha sido para mí un placer enorme acompañarte. Espero que te haya agradado la clase. Discúlpame por haber pasado un tiempo. Cuídate muchísimo, muchachos. Creo que te recompensé por el tiempo que estoy ausente. Así que nos vemos la próxima semana a la misma hora y en el mismo lugar, chicos. Un fuerte abrazo para cada uno de ustedes, ¿eh? Muchísimas gracias. Muchas gracias también, Miss. Espero que se encuentren muy bien. Un fuerte abrazo y nos vemos pronto. Hasta luego, chicos. Cuídense un montón. Que tengan un bonito día, un gran fin de semana, una gran semana.